estudiantes del segundo medio A y segundo medio B. Bienvenidos al tercer módulo de Historia, donde vamos a estudiar las etapas de la Primera Guerra Mundial. Aquí tiene el objetivo de la clase. Sabemos que en la última sesión trabajamos las causas a largo, mediano y corto plazo de la Primera Guerra Mundial, y el día de hoy es hora de conocer de qué se trató esta Primera Guerra Mundial. Vamos a comenzar con un análisis de fuentes. Dice así: tanto en Francia como en Alemania se esperaba que las batallas serían luchadas y ganadas en unas pocas semanas. Los ministros y sus consejeros militares creían que estaban llevando a cabo una guerra como otra cualquiera, esperando que su desenlace se determinara en unas pocas batallas de aniquilamiento. En realidad, había entregado a los pueblos de sus naciones a un largo proceso de desgaste. Importante saber, chiquillos, que nadie preveía que esta guerra iba a durar tanto tiempo y terminar siendo una de las guerras más mortíferas y globales, ¿cierto?, de la historia de la humanidad. Las autoridades creían que iba a durar pocas semanas, que iba a ser una batalla rápida, ¿cierto?, que iba a terminar en pocas semanas. Vamos entonces a explicar primero las fases de la guerra. La fase de la guerra es una primera europea y la segunda, ¿cierto?, va a involucrar a otros países, por eso hablamos de una guerra mundial, ¿cierto? Pero primero nos vamos a concentrar en la fase europea. Europea, ¿cierto?, que a la vez se divide en dos frentes de batalla, un frente de batalla en Occidente y un frente de batalla en Oriente. Miremos entonces, en el frente occidental encontramos Alemania contra Francia e Inglaterra. Y por otro lado encontramos a Alemania nuevamente, es decir, que Alemania estaba peleando contra dos frentes, con Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, mejor conocido como el Imperio Turco Otomano, versus Rusia, Serbia y Grecia. Vamos a ver un mapita para retratar de mejor manera esta división. Por tanto, Alemania cuando pelea con Francia, ¿cierto?, y Gran Bretaña, estamos hablando de un frente occidental. Y el frente oriental, por otro lado, involucra a Alemania nuevamente frente al Imperio Ruso y otras potencias. ¿Qué es importante y que quiero que vean aquí? Geopolíticamente, el Imperio Alemán ya parte con una desventaja. Es decir, Alemania va a pelear a dos frentes. Va a tener que resguardarse por el oriente contra el Imperio Ruso y por acá al occidente con Francia. Por lo tanto, ellos partieron con un pie atrás, ¿cierto? Gracias a que la geografía no los ayudó mucho. Continuemos. La Primera Guerra Mundial, entonces, en su fase europea, se va a dividir en tres etapas, ¿cierto? Y la tercera etapa ya va a ser una fase más mundial. La primera etapa de esta fase europea es la guerra de movimientos. La palabra movimiento nos tiene que ayudar a recordar a nosotros, ¿cierto?, que es una guerra rápida. El nombre nos ayuda. Alemania quería rápidamente llegar a su primer objetivo, que era llegar a París. París es la capital de Francia, por lo tanto llegaba a invadir París, iba a tener harta ventaja y iba a poder ejercer su poderío, ¿ya? Sin embargo, para llegar a París no iba a ser tan fácil. Por lo tanto, los alemanes construyen este plan Schlieffen con un único objetivo de llegar a París. Sin embargo, para llegar a París, los alemanes iban a tener que pasar por Bélgica, que está aquí, ¿cierto? Alemania está aquí, Germany, y aquí está Bélgica. Van a tener que invadir a Bélgica para poder llegar a París. Sin embargo, chiquillos, Bélgica, a pesar de ser un país neutral, fue un país que le resistió bastante bien, le hizo mucha resistencia y demoró bastante este proceso alemán, ¿ya? Hubo bastantes pérdidas, se tardó bastante en salir ahí los alemanes, sin embargo lo lograron, ¿ya? Pero fueron otros los problemas los que no le permitieron llegar a su objetivo final en París. Aquí entonces sabemos que mientras Alemania intentaba llevar a cabo este plan Schlieffen con el objetivo de invadir Bélgica para luego llegar a París, de manera paralela en el frente oriental Alemania seguía enviando tropas a Rusia. Por lo tanto tenía que estar concentrado de ambas estrategias. Finalmente en el frente occidental los alemanes tuvieron que cambiar el rumbo. ¿Por qué? Vamos a hacer un zoom. Aquí tenemos el límite, ¿cierto?, del Imperio Alemán con Francia, se supone que pasaron por acá por Bélgica, ¿cierto? Sin embargo, llegar a la altura del río Marne, ¿cierto?, ellos tuvieron que dar una vuelta.
no se fueron a París porque en este lado había muchas tropas francesas ayudadas por colonos africanos. Recuérdense que Francia tenía un imperio colonial, ¿cierto? Y tenía colonias en África. Lo que hicieron fue mandar barcos, buscar a los esclavos, ¿cierto? Y para que los ayudasen en la guerra. ¿Cómo, profesora, usted explica que los africanos van a ayudar a esas potencias que los esclavizaron? Bueno, de eso se trata el imperialismo y el nacionalismo. Es lo mismo que me preguntasen por qué los hombres fueron a la guerra, porque había un concepto que estaba desde el siglo XIX que era el nacionalismo, o sea, la gente va por amor a la patria, por una especie de exacerbar su patria y el amor por su patria. Finalmente, entonces, como le decían, aquí estaban estas tropas de colonos más franceses y ellos tuvieron que cambiar su dirección. Lo hicieron de manera estratégica. Vamos a cambiar dirección para, ¿cierto?, distraer a los franceses. Se van acá, se quedan en el río Marne, pero lo que ellos pensaron que iba a ser una pasada rápida para poder volver a París, volver dirección a París, perdón, se iba a convertir en una de las grandes trampas, ¿cierto?, porque se quedaron aquí, donde están estas flechitas azules, en trincheras. Por lo tanto, esta guerra pasó de ser una guerra rápida de movimientos a estancarse aquí y dar inicio a la segunda etapa de esta fase europea, la guerra de posiciones o trincheras. ¿Ya? En esta guerra es lo más famoso que hemos conocido en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Donde los soldados se quedaban en trincheras. Acá podemos ver la fotografía, una fuente iconográfica, vemos a los soldados bajo tierra. Esta trinchera es baja en comparación a otras, que son bastante más altas. Ellos vivieron en estas trincheras durante años, meses, años pasaron. Se podrán imaginar, ¿cierto?, que las condiciones de vida en estas trincheras eran paupérrimas. Habían perros, ratas, hubieron enfermedades como la sarna, los piojos, las garrapatas. O sea, las condiciones de vida que vivieron acá los soldados eran terribles. Y junto con eso, ¿cierto?, ellos se sentían muy impotentes porque ellos podían pasar semanas estando aquí acorralados y ninguno de los dos bandos iba a tirar alguna bomba o ataque, sino que podían pasar días sin que pasara nada, pero en el momento en que se tiraban algún proyectil, ¿cierto?, esto comenzaba de manera mutua y muchas veces, por ejemplo, aquí vemos una imagen, ¿cierto?, iban a haber humanos y a la vez animales también muertos, por lo tanto fue una guerra bastante cruenta y mortífera, murió mucha gente y las condiciones de vida eran realmente alarmantes. Se despertaban con bombardeos, se acostaban con bombardeos los días que empezaban estos combates. ¿Ya? Es una guerra estática, lenta, ¿cierto? No pueden avanzar, se quedan en esas trincheras. En la tercera etapa, ya en la fase mundial, ahora nos movemos de la fase europea solamente, nos vamos a la fase mundial, tenemos una tercera etapa que es la crisis de 1915 y 1917. Como sabíamos, eran algunos los países involucrados, solamente europeos o principalmente europeos, ¿cierto? Pero ya en 1915 se une, por ejemplo, Italia a la guerra al bando Rusia, Gran Bretaña, ¿cierto? Y en el Imperio Turco también comienzan a haber conflictos, ¿ya? Junto con eso, a Alemania no se le ocurre una mejor idea que proclamar la guerra submarina, es decir, esta potencia dijo que cualquier país que vía marítima violara la zona de seguridad alemana iba a recibir una represalia, o sea, iban a atacar. Aquí, ¿cierto?, aparece el presidente Wilson de Estados Unidos y él dice, pero a ver, ¿y la libre navegación? Por lo tanto, las relaciones entre Alemania y Estados Unidos empezaron a estar cada vez más tensas. Solo faltaba esa gota que rebalsó el vaso. Como siempre, ¿cierto? Esta causa directa. ¿Cuál fue esa causa directa? Estados Unidos encontró la excusa para declarar la guerra a Alemania cuando envió un barco con pasajeros norteamericanos, con gente civil, como ustedes, ¿cierto? Mandó un barco a alta mar, ¿cierto? Y los alemanes pensaron que este barco venía con municiones y no hayan nada mejor que hundirlo. Estados Unidos, indignado, para ellos fue una declaración de guerra, le declaró la guerra a Alemania y vemos en 1915 a Estados Unidos entrar en la guerra.
Mala idea para Alemania porque Estados Unidos venía con recursos, venían descansados, no llevaban tantos años en la guerra como Alemania y por lo tanto iban a ser una gran amenaza e iban a ser un factor decisivo para el término de esta guerra. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué pasaba en Europa mientras todo esto sucedía en el mundo? Teníamos que los países, la gente, civiles como ustedes, empezaron a hacer huelgas y motines y protestas por la paz. Querían que esta guerra se terminara porque además estaban desabastecidos, ¿cierto? No tenían comida. Y por otro lado, en Rusia, ¿cierto? Explota la Revolución Rusa. Se termina con el régimen zarista, ellos tenían un zar y se instaura el primer gobierno socialista del mundo a manos de Vladimir Lenin. Interesante porque Rusia empieza a perder la concentración en la guerra y Alemania se queda sola dando la batalla frente a una gran potencia que venía todas las pilas recargadas y que por lo tanto iba a dejar en desventaja a Alemania. Para los que ya saben, en 1918 la guerra termina y el gran perdedor de esta guerra es Alemania. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 no fue una declaración de rendición de Alemania. Alemania no se rindió formalmente, sino que fue un pacto para terminar esta guerra. Sin embargo, acá tenemos una fuente primaria que es el Tratado de Versalles, y en este tratado claramente queda estipulado que el más perjudicado va a ser Alemania. Lo que convoca el Tratado de Versalles específicamente lo vamos a ver más adelante, sin embargo que quede claro que el Tratado de Versalles terminó haciendo pagar las pérdidas de la guerra a Alemania y lo dejó declarado como el gran culpable de esta Primera Guerra Mundial. Recordemos que los alemanes fueron los primeros que dijeron que esta guerra no iba a durar mucho y que había que irse a la guerra, ¿ya? Sin embargo, no fue así y el gran perjudicado fueron ellos mismos. Los grandes victoriosos, acá tenemos una fuente histórica de la época de un diario norteamericano donde dice que la guerra se terminó. Los grandes ganadores de la guerra entonces es Estados Unidos y sus potencias aliadas, ¿cierto? Y los grandes perdedores Alemania y sus potencias. Espero que haya sido un resumen, que haya quedado un poco más claro. Importante es detenerse en los mapas, ver este video, detenerlo y recordarse de los pequeños detalles. Yo les invito, chiquillos, a que ante cualquier consulta me la hagan llegar, no se cansen de eso y a disfrutar también de este contenido. Les voy a dejar en el Classroom también un video de apoyo para poder ver la etapa de la Guerra de las Trincheras para que puedan verlo de mejor manera. Y recordar, ¿cierto?, que si estudiamos esto es para generar empatía, para que ningún tipo de estos conflictos de interés que fueron llevados a cabo por los líderes vuelvan a suceder. Recuerden que la guerra explota por asuntos de la burguesía, más que nada por los líderes de cada país, pero quienes van a las guerras es verdad el pueblo, los civiles, gente como ustedes, y que son los que se llevan la peor parte y la peor cara de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en un siguiente video con nuevos contenidos y habilidades. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión.